Muy buenas tardes a todos nuestros amigos, amigas que nos acompañan en esta tarde. Quisiera tomar un tema y como ya hemos escuchado en la primera parte, en los labios de nuestro hermano Carlos, ¿quién más que nuestro Señor Jesucristo es el único que puede decir que no tiene pecado, no tiene mancha? Cuando le maldecían no respondía con maldición y encomendaba toda causa al que juzga justamente. Y acá en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21, vemos cómo dice la palabra, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y aquí hay un concepto que los judíos entendían muy bien. El pueblo judío estaba acostumbrado a esto de los sacrificios, por eso la figura que puse allí de un corderito, este corderito era inocente, era un animalito inocente que no le había hecho daño a nadie, que era una víctima inocente. Pero el judío sabía que cuando cometía algún pecado, él podía tomar un corderito y llevarlo a la presencia de los sacerdotes. Y cuando el sacerdote con su cuchillo lo degollaba, corría sangre. Y esa sangre era de un corderito inocente, un corderito sin mancha, sin contaminación. Tenían que examinarlo bien a ese pequeño corderito. Y cuando lo examinaban bien y veían que no tenía ninguna mancha, no tenía ningún defecto, entonces era apto para pagar la culpa del que sí era culpable, de aquel judío que reconociendo sus faltas y reconociendo sus culpas, iba contrito y humillado llevando su sacrificio, su corderito, y llegaba donde el sacerdote y lo entregaba en sacrificio. Y por eso Juan el Bautista dice de nuestro Señor Jesucristo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si hubiera habido un judío entonces escuchando estas palabras, le hubiera hecho sentido esto, de que Juan el Bautista presentara a una persona como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque ellos conocían todo este ritualismo, toda esta ceremonia, llevando un corderito a las personas que correspondía para que limpiaran su culpa, su pecado. ¿Cuál era el problema? Que pasado el tiempo las personas volvían a pecar. Pasado un tiempo la persona volvía a inquirir en su pecado y volvía de nuevamente a llevar un corderito. Y así estaba sucesivamente, una y otra vez, una y otra vez. Y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nuestro Señor Jesucristo, sin mancha, sin contaminación, apartado de los pecadores, una persona perfecta, una persona irreprochable, nadie tenía nada que decir de nuestro Señor Jesucristo. Dice que no conoció pecado, no hizo pecado, no hubo engaño en su boca, y aquí 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, nos dice que no conoció pecado. Comió con pecadores, pero no se contaminó. Le hablaba a los pecadores, pero no se contaminó. Estaba entre medio, pero no se contaminaba. Una vida santa, una vida pura, una vida sin mancha, tan diferente a cada uno de nosotros que estamos aquí. Y decirlo al comienzo de esta predicación, que si los que estamos aquí somos creyentes, es porque en algún momento de nuestras vidas consideramos nuestra pecaminosidad. Si acudimos al Señor en busca de auxilio, de socorro, de salvación, es porque el Espíritu Santo habló a nuestra vida y nos mostró nuestro pecado. Por eso es que es difícil creer cuando alguien piensa que tiene el cielo ganado por sus obras, por sus buenas obras, por sus buenas acciones. Decir que uno es bueno está incorrecto. No hay nadie bueno. No hay ni siquiera una persona en este mundo que sea buena. El único,
nuestro Señor Jesucristo, al que no conoció pecado. Y Dios lo hizo pecado. La personificación entera, completa del pecado en nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El creyente es santo, el creyente es salvado, es perdonado, y todo esto es por la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Él fue nuestro sustituto. Él fue nuestro cordero presentado delante de Dios, y su sangre nos limpia de todo pecado. Su sangre nos redime, nos compra. Fuimos comprados a este precio, a precio de sangre, con una víctima inocente. Cada uno de los creyentes, cada uno de los salvados por la gracia del Señor Jesucristo, está sellado con el Espíritu Santo. Y en el momento de creer en el Señor Jesucristo hemos sido sellados con este sello indeleble. Y esta compra se ha realizado con sangre, sangre inocente. Y en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo demostró su amor para con nosotros. Y dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Y saben que el amor se demuestra. ¿Qué hubiera pasado si el Señor dice, yo amo, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16, y hubiera quedado ahí el texto? ¿Cómo hubiéramos conocido el amor de Dios? El amor de Dios se demuestra, se mostró. Muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto es importante, amigo, amiga, que si no conoce al Señor como su Salvador, lo pueda entender, porque mucha gente espera cambiar su vida, mucha gente espera dejar sus vicios y cambiar su calidad de vida y luego acercarse al Señor. Pero el Señor no tiene la lógica de pensamiento de nosotros. El Señor sabe que nosotros no podemos cambiar por nosotros mismos. El Señor sabe que nosotros sin Él no somos nada. Y el Señor muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, en que estando en constante pecado, en constante acción de la maldad en este mundo, aún así, siendo aún pecadores, el Señor Jesucristo muere por nosotros. ¿Estás esperando, amigo, amiga, que tu vida cambie, que dejes todo lo que tienes que dejar para acercarte a Dios? El Señor no quiere eso, porque el Señor quiere que tú vengas tal como estás ahora, con tus pecados, siendo aún pecadores, estando en la práctica del pecado. Dios te comprende porque Él te está llamando, te llama. La religión busca que cambies de afuera hacia adentro, que dejes tu pecado, tu mal camino, tu mal comportamiento, y luego, con una vida más o menos arreglada, puedas acercarte a la religión. ¿Cómo lo ve el Señor esto? El Señor dice que siendo aún pecadores, el Señor muere por ti, el Señor muere por mí. Y esto es individual, es particular. Hay hijos de creyentes que piensan que porque sus padres son creyentes, ellos también van a llegar al cielo. No es así. Hay personas que, teniendo un integrante de la familia cristiano o creyente salvado, piensan que ellos también pueden acceder al cielo, pero la salvación es personal. El alma que pecare, esa morirá. Y Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, nos dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y lo hemos considerado en una imagen, y mucha gente sabe que el Señor murió en una cruz y reconoce la imagen también,
de que el Señor Jesucristo murió en una cruz. Pero el Señor Jesucristo no quedó en una cruz, no permaneció allí en aquella cruz. El Señor fue sepultado, el Señor se comprobó que Él había muerto y estuvo 3 días en el sepulcro. Y al tercer día Él resucitó de los muertos. ¿Y sabe qué? La resurrección nos asegura a nosotros los creyentes, los que creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, nos da seguridad de que si la muerte nos sorprende, si partimos de este mundo, si morimos, vamos a resucitar. Y yo le pregunto a usted si tiene esta esperanza. ¿Es una esperanza viva? Por lo menos, no es por jactarme, porque no es algo de jactarse. He estado 3 veces al borde de la muerte. Y son experiencias que no se olvidan. Y saber que tú vas a morir, que tú vas a partir de este mundo, y tener la seguridad, la certeza, la confianza, la tranquilidad de que cerrando los ojos en este mundo, de que partiendo al más allá, como dicen algunos, abrimos los ojos y vemos al Señor cara a cara. Y ahora viene una reflexión como creyentes también, porque si bien había tranquilidad, había paz, sabía que si moría vería al Señor porque había confiado en Él como mi Salvador y Él había perdonado mis pecados. Tenía la entrada al cielo porque Él me había salvado, no por mis méritos ni mis obras, sino por su gracia, por su misericordia. Pero la reflexión al creyente es que al momento de pensar eso, también pensé en algo que sabemos, que es el tribunal de Cristo. ¿Cómo había sido mi vida? Vamos a estar en el cielo, vamos a estar con el Señor. Pero ¿cómo había sido mi vida en ese tiempo de creyente, en ese tiempo de cristiano? ¿Había hecho todo lo que el Señor me había mandado? ¿Había hecho todo lo que sabía que era bueno? ¿Lo que la Biblia decía que el creyente debía hacer? ¿Estaba preparado realmente para la muerte? Lo he dicho, estaba preparado, estaba feliz, estaba tranquilo, pero como creyente, como cristiano, vamos a dar cuenta también a nuestro Señor que nos salvó. Hay una esperanza. Partimos de este mundo para estar con el Señor. Este cuerpo es una casa. Es una casa. Nosotros vivimos dentro de esta casa, de este cuerpo, y partimos de este mundo para ver al Señor, cara a cara, los creyentes, y tenemos esta esperanza viva. Por la resurrección del Señor, nosotros también sabemos que vamos a resucitar. Y Corintios nos dice que si el Señor Jesucristo no resucitó, nuestra fe es vana. Es importante el hecho de la resurrección. Ninguna otra religión en el mundo habla de esto, de la resurrección de su líder, por llamarle de alguna forma. Pero nuestro Señor, nuestra fe se basa en Él, en su muerte y en su resurrección, en su resurrección. Hay algunas religiones que creen en la reencarnación, terrible, porque la Biblia dice que las personas mueren una sola vez y después de esto el juicio, en Hebreos capítulo 9. Efesios, escrito por Pablo, nos dice que Dios, que es rico en misericordia. Nuestro hermano veía en la primera parte cómo Él es justo, no tendrá por inocente al culpable. Pero también es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, y esa es la verdad que estamos nosotros, muertos en pecados. Nos dio vida. Juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. No es por obras. ¿Estás haciendo obras para salvarte? ¿Estás haciendo obras para agradar a Dios? Él dice no, es por gracia. Por gracia sois salvos y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús.
Y esto tenemos que entenderlo, que para Dios ya Él sabe todas las cosas. Él nos ve en lugares celestiales. ¿Sabe qué, amigo o amiga? Si usted no es creyente, no tiene esta opción de pensar de que el Señor lo ve sentado en lugares celestiales. El creyente tiene esta esperanza. El Señor nos ve sentados en lugares celestiales. Él nos ha salvado y nos ha salvado con un propósito. Dios es misericordioso. Y esa es una idea que no todo el mundo conoce. Tu misericordia es mejor que la vida. ¿Qué es lo que es la misericordia de Dios? Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame, conforme a la multitud de tus piedades. Dios debiera castigar a toda la humanidad, a toda la humanidad. Adán era nuestro representante, el mejor de lo mejor de la raza humana, Adán. Y Adán pecó, Adán falló. Y así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. Si puede apreciar estas imágenes, muchos de los creyentes, de los cristianos, hemos sido sacados de algunos de los vicios de este mundo. Sin embargo, después también como una reflexión para nosotros como creyentes, el enemigo no descansa. Hay hermanos y hermanas que el Señor los ha salvado, los ha limpiado con su sangre preciosa, pero pasado el tiempo, el enemigo busca sus debilidades y les vuelve a atacar. Y algunos caen. El enemigo, Satanás, no descansa. Pero este es un texto para el creyente. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora le hablo a mis hermanos. ¿Estás pasando por algún momento en tu vida cristiana que piensas que no puedes más? ¿Que parecía fácil el camino cristiano? El Señor te salvó, te liberó, te rescató, pero está siendo una pesada carga, sobre todo en este tiempo. Acércate también al trono de la gracia. El inconverso se puede acercar al trono de la gracia, va a hallar oportuno socorro, va a obtener perdón de pecados, vida eterna, sus pecados olvidados, va a comenzar una nueva vida. Pero también como creyentes tenemos que tener presente que el enemigo no descansa y la vida cristiana no se termina con la salvación. La vida cristiana recién comienza con la salvación del alma. Y abajo la figura de una mariposa. Conocemos, hasta los niños conocen cómo una larva que no es de bonito aspecto se transforma en una preciosa mariposa. Y ahí ocupa una palabra, la metamorfosis. La metamorfosis, se transforma una larva, sufre un proceso y se transforma en una bella mariposa. Y eso es lo que Dios quiere hacer en una persona. Con vicios por doquier. Cada vicio está asociado al otro. Para algunos será el alcohol, para el otro el cigarro, las drogas, el juego. El juego está de moda también. Y todo está asociado. Y la gente sufre. Me contaban el otro día de una persona
que apostó su casa, que le costó varios años de esfuerzo, sacrificio, pagar mensualmente su casa y luego apostarla en un juego de media hora. Es terrible cómo el enemigo ataca de distintas formas para destruir la vida de la persona, para destruir todo lo que la persona pueda estar bien. El enemigo, el diablo, no quiere eso para nosotros. Quiere vernos destruidos. Tal vez la alegría del alcohol por un tiempo, pero a Satanás le gusta ver a aquel hombre botado en la acera sin saber qué día es, porque el alcohol ha invadido su cuerpo sin tener memoria de lo que hizo. Drogado, otros jóvenes, que tal vez en un primer momento fue agradable, fue divertido. Y a Satanás le gusta ver eso. Y el Señor Jesucristo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amigo, amiga, que nos ves en esta tarde, que te has dado el tiempo para vernos. Por distintas razones estás observando esta predicación. Tal vez te comprometiste con alguien a verla. Pero ¿no te gustaría tener una vida nueva? Una esperanza viva, como veíamos anteriormente, que pase lo que pase con esta pandemia, si partimos de este mundo vamos a estar con el Señor, una esperanza viva y tener una novedad de vida. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿No te gustaría ser una nueva criatura? A veces hay personas que dicen, me gustaría borrar todo mi pasado y comenzar de nuevo. Usted no sabe todo lo que yo he hecho. Y la respuesta es la misma. Yo no lo sé. Pero el Señor, que sabe todas las cosas, quiere hacer algo nuevo con usted. Quiere hacer algo nuevo con tu vida, comenzar desde cero. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Sufre la persona una metamorfosis y comienza una nueva vida en Cristo. Las cosas viejas pasaron. Y como decía, cada uno de los creyentes tiene un pasado, tiene una vida antigua, pero el Señor nos perdonó, nos salvó, nos rescató. Y eso es lo que en el día de hoy predicamos. Hay un juicio, es verdad, hay un juicio. Dios es un juez justo. No hay corrupción en su tribunal. Él es justo, castigará a aquel que no quiera creer. Pero hay una oportunidad. El que cree en el Señor Jesucristo es salvo. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y este texto es hermoso. Si lo considera pensando en la figura de la mariposa. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, las cosas feas, horribles, todos los pecados pasados, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Amigo, amiga, le invitamos a que crea en el Señor Jesucristo para ser salvo. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.